Bueno, en este video resolveré ejercicio de ABP de la unidad 4 basado en un paciente. El cuadrado clínico de mi paciente es acidosis metabólica. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el pH, el PCO y el HCO3 están bajo de lo normal. El pH está en 7,25, el PCO está en 30 mmHg y el HCO3 está en 15 milimol por partido en litro. Y aquí están los rangos normales que debería haber estado. Ahora vamos a calcular el H+, el pOH y el OH-. Aquí vamos a las fórmulas con las cuales se calcula cada uno de ellos. Ahora, contando que el paciente tiene un pH de 7,25, podemos empezar a calcular. El H+ es 10 elevado a menos 7,25 y eso da como resultado 5,623 por 10 elevado a menos 8 m. El pOH es igual a 14 menos 7,25 y eso da como resultado 6,75. Ahora calculemos el OH-. El OH- es 10 elevado a menos 6,75 y eso da como resultado 1,778 por 10 elevado a menos 7 m. Ahora nos piden equilibrar la ecuación química de arriba con los principios de Chatelier. Ahora nos dicen, cuando aumenta la concentración de iones de HCO3- es cuando se desplaza hacia el sentido contrario, es decir, hacia CO2 y H2O, para compensar el aumento de HCO3-. Y aumenta el pH y esto sería reactivo, ya que va de base a ácido. El B dice, cuando aumenta la concentración de CO2 es cuando el equilibrio se desplaza hacia la formación de HCO3- y H+, disminuye el pH y esto sería producto, ya que va de ácido a base. Y después nos dicen, si hay aumento de presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moles de gas, es decir, se va donde está el HCO3 y H+. Bueno, vamos a determinar la relación de HCO3- y H2CO3 y para esto utilizaremos la siguiente fórmula, que es constante de equilibrio es igual a HCO3- por H+ dividido en H2CO3. Teniendo en cuenta que el H+ utilizaremos uno de los pH que está entre el rango normal de 7,35 a 7,45 y en este caso yo utilizaré el 7,40. Entonces, reemplacemos. 4,5 por 10 elevado a menos 7 es igual a HCO3 por 10 elevado a menos 7,40 dividido en H2CO3. Pero tenemos que buscar la relación que hay en estas dos sustancias. Entonces, corremos hacia un lado el 10 elevado a menos 7,40, que pasa de multiplicación a división, quedando solo el HCO3- dividido en H2CO3. Entonces quedaría así. 4,5 por 10 elevado a menos 7 dividido en 10 elevado a menos 7,40 es igual a HCO3- dividido en H2CO3. Y el resultado de la división de 4,5 por 10 elevado a menos 7 y dividido en 10 elevado a menos 7,40 es 11,31 dividido en 1. Entonces, la relación que existe entre HCO3- y H2CO3 es de 11,31 es a 1. Bueno, aquí nos dieron diferentes sustancias químicas y su constante de acidez y de esta nosotros teníamos que elegir como opción ficticia una para poder mantener el pH en parámetros normales. Y yo utilicé la siguiente fórmula, la que está ahí abajo, para poder calcular el pH de cada una de ellas. Entonces, al calcular el pH de cada una de ellas, yo deducí que el ácido hipocloroso, que tenía un pH de 7,52, era el mejor para poder mantener el pH en parámetros normales, ya que era el más cercano al pH normal. Aquí nos dieron una minuta con las comidas, con el tipo de alimento y las cantidades que consumía mi paciente. Yo de esto tenía que sacar las calorías y pasarlas a kilocalorías. Yo como resultado, en desayuno, yo tuve 1,5352 kilocalorías, en colación 1,105 kilocalorías, en almuerzo 1,365 kilocalorías, en colación 0,975 kilocalorías y en once 0,902 kilocalorías. De esta me dio resultado, al hacer la sumatoria, me dio 5.08822 kilocalorías. Eso era lo que consumía en un día. Y por una semana lo multipliqué por los 7 días de la semana y me dio que consumía 41,1754 kilocalorías. Aquí me piden calcular el TMB de mi paciente, que es hombre. Pero primero que todo tenemos que ver que aquí nos piden que el peso esté en kilogramos y la altura en centímetros. Yo el peso de mi paciente lo pasé a kilogramos por la fórmula del IMC, dándome como resultado 129,6 kilogramos. Y en la altura mi paciente tenía 1,80 metros y yo eso lo pasé a centímetros en la regla de 3, que era 1 metro por 100 centímetros. Y eso me da 180 centímetros de altura que tenía mi paciente. Bueno, sabiendo esto podemos hacer la fórmula. La fórmula es 66,473 más
13,751 por el peso de mi paciente en kilogramos, que era 129,6 kilogramos, más 5,0033 por la altura de mi paciente en centímetros, que es 180 centímetros, menos 6,7550 y por la edad de mi paciente, que era 40 años. Y eso, al realizar todo, me dio como resultado 2.478,9966 kilocalorías. Bueno, aquí me piden elegir una actividad física y yo la que elegí fue andar 5 km por hora. Al lado de mi actividad física salía las kilocalorías partido por kilogramos y minutos. Y ese número que estaba ahí era 0,063. Yo ese número lo multipliqué por el peso de mi paciente, que era 129,6 kilogramos, y por los minutos que yo le iba a hacer de ejercicio, que eran 60 minutos. Y eso me dio como resultado 489,888. Y ese resultado yo lo sumé con el TMB que me había dado anteriormente, que era 2.478,9966. Y al hacer esa sumatoria me dio como resultado 2.968,88 kilocalorías. Yo de eso tenía que hacer una minuta, donde elegí tipos de comida, la cantidad, y de eso saqué las calorías y los kilocalorías. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de cada una de las comidas que hice, de desayuno, colación, almuerzo, colación y once. En desayuno me dio 0,7364, en colación 0,2736, en almuerzo 0,536, en colación 0,407 y en once 1,014. Y eso me dio en total de kilocalorías 2.967 kilocalorías. Me faltó para llegar a los 2.968, me faltó un decimal para poder llegar. Pero eso es lo que él debería comer para hacer actividad física. Ahora vamos a calcular la entalpía y la entropía para 200 mg de glucosa. Para esto vamos a contar con las fórmulas que están ahí arriba y la ecuación química que está. En la ecuación química, cada sustancia tiene su propio valor en entalpía y entropía. Y aquí le vamos a los valores para poder hacer la fórmula de entalpía. Ahora comencemos a calcular. Entonces, sería 6 mol por menos 393,5 más 6 mol por menos 241,8 menos 1 mol por menos 1274,5 más 6 mol por 0. Y esto nos da como resultado menos 2537,3. Y ahora esto lo tenemos que pasar para los 200 mg. Entonces los 200 mg los pasamos a gramos. ¿Cómo se pasa a gramos? Con la regla de 3. Es decir, un mg es 0,001 gramos. Entonces abajo del mg colocamos 200 mg y nos daría 0,2 gramos. Y ahora esto, como sabemos que la glucosa tiene G por mol, que es 180, ahora hacemos la regla de 3 pero con mol. O sea, un mol es igual a 180 G y abajo de los 180 G colocamos 0,2 G. Y ahí nos daría como resultado los moles, que es 0,00111 mol. Y esto ahora, con este resultado podemos sacar la entalpía para la glucosa. Y sería así. El resultado de la entalpía, que es menos 2537,3, es igual a 1 mol, y abajo de 1 mol colocamos 0,00111 mol. Entonces, eso daría como resultado menos 2,816403. Y esa sería la entalpía en glucosa. Ahora calculemos la entropía. La entropía sería 6 mol por 213,6 más 6 mol por 188,7 menos 1 mol por 212,1 más 6 mol por 205,0, y eso da como resultado 971,5. Ahora, ya que hicimos las calculaciones de las reglas de 3, ahora solamente tenemos que pasar el resultado en glucosa. Y sería así: 971,7 es igual a 1 mol, y abajo de 1 mol colocamos 0,00111 mol. Y eso nos da como resultado 1,078587. Y ese sería el resultado en glucosa. Bueno, ahora vamos a calcular la energía libre de Gibbs de la reacción de 200 mg de glucosa contando con una temperatura de 37 grados Celsius. Ahora la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin. Aquí voy a dejar la fórmula para pasar a Kelvin y para calcular la energía libre de Gibbs. Entonces ahora calculemos Kelvin, que sería 37 grados Celsius más 273,15 es igual a 310,15 Kelvin. Y ahora calculemos la energía libre de Gibbs. Es menos 2,816403 menos 310,15 Kelvin por 1,078587. Y eso nos da como resultado menos 337,34038305. Y es espontánea, ya que independiente de la temperatura que se desarrolle, será espontánea siendo negativa. Con esto doy termino mi video. Ojalá haya entendido lo que yo quise expresar. Muchas gracias.